Buenos días a todas y a todos. Muy bienvenidas a esta primera sesión del tercer ciclo de conferencias de Connecting Through the Workplace, organizadas por ISS Facility Services y el Instituto de Innovación Social de SADE. Hoy, como sabéis, vamos a dedicarle un tema central en las organizaciones y quizás de manera todavía más clara en el contexto que nos ha tocado vivir ahora mismo, ¿no? Con la pandemia y todos los cambios que de manera seguramente dramática en algunos casos, pero de manera sin duda acelerada, nos ha forzado a entrar, repensar muchas de las cosas que hacíamos y sobre todo reconsiderar cuál es la manera, cuál es la forma en la que tratamos de poner a las personas en el centro de las organizaciones. Antes de entrar en detalles, me gustaría agradecer evidentemente a ISS Facility Services por el patrocinio de este ciclo de conferencias, a la gente que trabaja también conmigo en el Instituto de Innovación Social, especialmente a Sonia Ruiz, a Sonia Navarro y a Mireia López por su organización, y también a corresponsables, que son nuestros media partners del evento y su difusión. ¿Vale? Muy rápidamente, yo soy Ignasi Martí, soy director del Instituto de Innovación Social de SADE y profesor del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad. Y hoy me gustaría insistir en esto, es un auténtico lujo poder moderar este panel con 4 expertas. Luego volveremos al tema, porque son 4 mujeres y creo que no es casual, pero creo que dice mucho sobre el tema que vamos a hablar hoy. Expertas en sus organizaciones de cómo hacer para poner a las personas en el centro de todo lo que hacen, ¿no? Y hacerlo de tal manera que todos y todas se sientan cuidados y que puedan tomar la responsabilidad de cuidar a aquellos que están a su alrededor, ¿no? Para ello contamos con 4 ponentes de lujo. En primer lugar tenemos a Raquel Cruz, directora de grandes cuentas de ISS Facility Services. Después tenemos a Aurea Benito, que es Corporate People Director de ISDIN. En tercer lugar tenemos a Ana Artazcoz, socia fundadora de Moltacta. Y finalmente a Judith Roig, que es directora de Cultura y Diversidad del Banco de Sabadell. Yo voy a ser muy breve porque como sabéis, y muchos seguramente los que habéis venido, estáis aquí para escucharlas a ellas y no necesariamente escucharme a mí, ¿no? Pero me gustaría introducir como 4 pinceladas, yo creo, fundamentales o importantes para entender un poco esta conversación, ¿no? Que sería lo siguiente. En primer lugar, cuando hablamos hoy en día de poner a las personas en el centro, hay un término que quizás es nuevo, pero que está como muy presente en muchas discusiones, que es el término cuidados, ¿no? Que en inglés sería el care. Entonces se habla de ethics of care, se habla de la idea central esta de cómo ponemos en el centro no solo a las personas, sino el cuidado a las personas. Y eso quiere decir cómo cuido yo a la gente que trabaja conmigo y cómo también me aseguro que aquellos que cuidan sean cuidados, ¿no? Y eso creo que es algo que es fundamental cuando hablamos también de gestores, de managers, ¿no? Porque hemos puesto mucho el énfasis, sobre todo en los últimos meses, de cuidado de las personas que trabajan para nosotros, pero para utilizar una analogía, una de las grandes preguntas hoy en día es cómo cuidamos a las enfermeras, a los médicos y médicos y cómo cuidamos a todas aquellas personas que están tomando responsabilidades de preocuparse, cuidarse por aquellos que trabajan con nosotros y para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, es importante tener presente que la idea de cuidados y esta noción que decía ethics of care viene obviamente de lo que se llama la segunda ola del feminismo, ¿vale? Y básicamente lo que trata de hacer es decir, tenemos un concepto aquí que es fundamental, que es muy importante, que es el cuidado de las personas, ¿vale? Y que por diferentes razones, a las que no puedo entrar ahora, siempre o se ha tendido a limitarlo al ámbito de lo privado, ¿vale? Cuidamos a la gente en casa, en lo privado, ¿vale? O en organizaciones que cuidan a la gente y eso significa muchas veces como minusvalorar, en algunos casos diría incluso despreciar la labor que hacen aquellas personas que cuidan a los demás, ¿no? Y entonces la idea es decir, rompamos con eso. El cuidado de las personas tiene que estar en el centro, no solo de esas organizaciones, no solo en las familias, pero en todas las organizaciones, empresas
incluso en la sociedad. Y eso significa cambiar, en cierto modo, el paradigma de cómo entendemos las relaciones con los demás, cómo entendemos la relación con nosotros mismos y cómo tratamos de poner, como decía, la idea de cuidado en el centro, ¿no? Y entonces, para eso son 3 ideas claves que yo creo que saldrán en la discusión. La primera es, a menudo cuando pensamos en el cuidado, pensamos en la relación de una persona a otra persona, ¿no? Y eso es fundamental. Pero ¿cómo podemos hacer que eso vaya más allá? ¿Cómo podemos hacer que se construyan organizaciones que cuidan? Es decir, que no sea una persona de manera individual que decida tomar la iniciativa de cuidar a alguien que tenga alrededor porque veo que lo está pasando mal o que está sufriendo, sino que la organización ponga en marcha lo que llamaré, y que podemos llamar más adelante también, infraestructuras del cuidado, ¿vale? Y eso, como veremos en los diferentes ejemplos en unos momentos, puede tomar formas muy diferentes, ¿de acuerdo? Eso es una. El segundo tema que es fundamental es, y que lo estamos viviendo mucho hoy en día, es cómo cuidamos, porque quizás puede ser más o menos sencillo, no lo es, pero podemos pensar que lo es, cuidar a alguien que vemos, que tenemos cerca, que podemos tocar quizás, pero ¿qué pasa cuando vivimos en un mundo como tenemos hoy en día, que hay distancia social y donde la distancia social precisamente es una manera de cuidar a los demás, ¿no? Pero ¿qué significa eso a la hora de entender que el otro lo está pasando mal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los limitantes que eso introduce y qué es lo que ISS, ISDIN, el Banco Sabadell y Moltacta han hecho en ese respecto, ¿no? Y quizás el último elemento y ya lo dejaría ahí, el último elemento que me gustaría enfatizar es por qué esto es tan importante. Creo que es obvio, ¿no? Pero seguramente una cosa que está saliendo de manera muy recurrente hoy en los medios de comunicación y que yo creo que lo estamos viendo muchos, es el hecho que cuando se habla del fin de la tercera, cuarta ola del COVID, lo que nos viene es una nueva pandemia de problemas y de enfermedades mentales, ¿no? Y eso obviamente está muy relacionado con cómo tratamos, cómo consideramos a las personas a nuestro alrededor, ¿vale? Lo dejaré ahí como introducción. Volveremos a algunos de estos temas en unos minutos, sin duda, ¿vale? Y me gustaría ahora básicamente daros la palabra, ¿no? Y empezaríamos con Raquel Cruz, primeramente, ¿vale? Raquel, y me gustaría hacer una presentación un poco informal, si queréis, ¿no? Pero hay una parte más formal, diría. Raquel es directora de grandes cuentas de ISS, Facility Services. Es licenciada en Ciencias Económicas y posgrado en Mujer y Liderazgo. Nos recomienda un libro que está leyendo en la actualidad de Dolores Redondo, que es un libro fantástico, maravilloso, que se llama Todo esto te daré, que habla precisamente de la búsqueda de la verdad en el corazón de una tierra. Es un libro que nos dice, Raquel, lleno de emociones y de sentimiento. Y también les hemos pedido una frase que, en cierto modo, les sea particularmente evocativa y que les gustaría dejarlas para todos vosotros, ¿no? Y la frase que nos deja es de Maya Angelou y es: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Una frase muy potente, preciosa, ¿no? De una activista de los derechos civiles. Bueno, Raquel, me gustaría empezar con la siguiente pregunta, que sería: ¿cómo habéis trabajado desde ISS la relación con vuestros partners? Más allá de la relación proveedor-cliente, ¿vale? ¿Cómo habéis puesto a vuestro trabajador, que sabemos bien que en el caso de ISS es fundamental, está en el centro, ¿no? Pero ¿cómo habéis hecho en estos momentos en particular para poner a vuestro trabajador en el centro en un momento muy complejo para el desempeño de su labor, precisamente, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ignasi, por la presentación y por compartir este panel tan espectacular, con estas personas tan espectaculares. Bueno, empezando por la última parte, y comentabas cómo hemos hecho para poner en el centro. Lo cierto es que en ISS siempre hemos pensado que la base de nuestro negocio está centrada en nuestros trabajadores, en nuestros empleados de primera línea, sobre todo. Y hemos tenido claro que gracias a ellos conseguimos que los servicios que prestamos sean excelentes, porque al final no se trata solamente de hacer bien la parte técnica del trabajo de las personas, sino
sino que el componente humano tiene que ser excepcional y esto no se consigue de cualquier manera, sino que se produce sobre todo cuando el negocio se centra en conseguir que el día a día de nuestros trabajadores pues sea cada vez más agradable. Se hacen diferentes programas de reconocimiento, hay que dar mucho apoyo y hay que dar una escucha muy, muy, muy activa. Es muy importante hacerles sentir bien y parte de algo especial. Por ejemplo, en nuestro caso también tenemos una revista interna donde ellos siempre son los protagonistas. Referente a nuestros clientes, bueno, es cierto que esta situación que hemos vivido y en cierta forma estamos viviendo no ha sido fácil, todos lo sabemos, y ha puesto a prueba a muchas personas y a muchas empresas. Y con lo que hemos tenido que hacer es juntarnos con nuestros clientes desde el día 1, después de comunicar el estado de alarma, y remar todos juntos para poder superarlo, ¿no? Hemos intentado aportar pues, nuestro conocimiento, nuestro apoyo y orientación en cada una de las etapas, desde el primer momento que se produjo la pandemia. Y bueno, lo que hemos intentado es aportar asesoramiento jurídico, laboral y también sobre todo de prevención. Y de la misma manera, cuando paulatinamente hemos ido volviendo al trabajo, se han realizado diferentes programas que en este caso hemos llamado Back to Work, que lo que hemos hecho es asesorar a nuestros clientes cuál era la mejor manera de realizar un regreso seguro a las oficinas. También actualmente tenemos un programa que hemos titulado Home at Work, que realmente es un catálogo de soluciones para asegurar que nuestros empleados, que los empleados de nuestros clientes, en este caso, que trabajan desde casa, lo hagan en las mejores condiciones de productividad y eficiencia, donde bueno, pues puedan estar seguros y saludables y mantengan también el vínculo con su empresa, incluso sin estar presencialmente en las oficinas, lo cual es muy importante. Bueno, al realizar estas acciones se crea un vínculo también entre nuestros clientes y sus empleados que realmente va más allá de la relación cliente-proveedor, ¿no? Al final se trata de dar un valor diferencial que se haga sentir excepcionales y vean a ISS como parte de su propia organización. Y volviendo a nuestros trabajadores, también lo que intentamos desde el primer momento fue proteger la vulnerabilidad que has comentado anteriormente, analizando uno a uno la situación personal que tenía, tanto de salud como familiar, ¿no? Lo cual era muy importante, había que analizar qué situación tenía cada uno y ver de qué manera también podíamos apoyarles en todos los aspectos. Es muy importante mencionar que también hemos tenido comportamientos de nuestros trabajadores que han sido realmente excepcionales, ¿no? Que, bueno, yo creo que todos los hemos visto en noticias, ¿no? Y la verdad es que es la primera vez que se han puesto en valor en la sociedad, ¿no? Trabajos, bueno, pues como trabajos de limpieza, trabajos de mantenimiento, trabajos de personas pues tanto en hospitales como en cualquier otro área salían día a día a trabajar mientras el resto no, pues estábamos tranquilos en nuestras casas, ¿no? Y bueno, nosotros también a través de programas de reconocimiento interno también lo hemos sacado a relucir, ¿no? Y se les ha hecho reconocimientos internos. Bueno, al final lo que tenemos claro y lo que siempre ha sido así es que nuestros trabajadores para nosotros son héroes y que en esta ocasión sí que en determinados momentos han podido poner en riesgo su vida y probablemente la de sus familiares. Muchísimas gracias, Raquel. No sé por dónde empezaría, ¿no? Y de hecho, sinceramente voy a tomar 2 o 3 cositas que has dicho y que me gustaría enfatizar. Primero, la frase esta que no por conocida no deja de ser chocante, que es esta idea que nuestros trabajadores son nuestros héroes, que es muy potente, ¿no? Y entonces, y sé que de ahí se derivan muchísimas cosas, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante, muy potente lo que dices, precisamente poniéndolo en relación con esa frase, ¿no? Nuestros trabajadores son nuestros héroes, y al mismo tiempo estamos hablando de vulnerabilidad, ¿no? Y yo creo que es un tema central. Cuando hablamos de héroes, eso no quiere decir que sea gente que seamos invulnerables, sino que precisamente una parte fundamental de esta tarea de poner a los cuidados y a las personas en el centro es reconocer la vulnerabilidad de todos, o sea, no solo de las personas que consideramos en general como más vulnerables, sino de todos nosotros somos vulnerables, y creo que lo hemos visto de manera muy clara en estos tiempos, ¿no? Y luego también cómo eso lo habéis vinculado también en la idea de, por un lado, has hablado de escucha atenta, ¿no? Que es
parece fundamental, ¿no? Cómo hacéis para escuchar de manera atentamente a la gente, y eso se supone no solo escuchar, sino supone también toda una actitud y poner en marcha, como has comentado, toda una serie de iniciativas, pero insistiría en la actitud, ¿no? ¿Qué es eso? Es de ir un poco más allá, es decir, quiero estar atento, eso significa, entre otras cosas, respeto, ¿no? Respeto al otro, reconocer que es una persona vulnerable como lo soy yo y como lo somos todos, ¿no? Muchísimas gracias, Raquel. Volveremos después a algunas de estas cuestiones, ¿vale? La siguiente ponente es Aurea Benito, Corporate People Director en ISDIN desde 2007. Es licenciada en Psicología y máster en Recursos Humanos. Nos recomienda un libro que a mí, yo recuerdo haberlo leído hace un tiempo y me pareció muy interesante y muy motivador también, ¿no? Es de Santiago Álvarez. Se titula Desde la adversidad, liderazgo, cuestión de carácter, ¿eh? Donde el autor nos explica que todo ser humano recibe la visita imprevista de una exigente maestra, nos dice, ¿no? La adversidad, y nos ayuda a comprender el valor de la superación, ¿no? Que es algo que yo creo que tenemos muy presente en estos días también, ¿no? También nos propone una frase que le define, ¿no? A Aurea me parece una frase muy bonita también, que es: lo mejor está por llegar, porque siempre hay cosas nuevas que conocer, experiencias que sentir en nuestra piel, alguien a quien sonreír, con quien compartir o a quien tender la mano. Maravillosa. Muchas gracias por esa frase, ¿no? Aurea, me gustaría, en tu caso, plantearte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido la crisis COVID-19, en el caso de ISDIN, en la gestión de vuestras personas, pero también en la redefinición de vuestro concepto de liderazgo, ¿no? ¿Cómo habéis integrado conceptos como la conexión, la vulnerabilidad, que hablamos hace un momento con Raquel, en la gestión de personas en ISDIN? Muy buenos días. Gracias, Ignasi. Un poco en la pandemia nos ha visitado la adversidad, ¿no? Y esta vez ha sido en forma de tormenta, pero una tormenta mundial, ¿no? Todos estamos en la misma tormenta. Ahora bien, no todos estamos en el mismo barco. Hay quien viaja en transatlántico y que, bueno, pues puede sortear el temporal de una forma pues relativamente buena, ¿no? Y hay quien está pues a lo mejor en un velero y cada ola es un tsunami. Hay embarcaciones grandes, pequeñas, frágiles, repletas de gente o solitarias, ¿no? ¿Y esto por qué? Y lo decía Raquel antes, ¿no? Lo decías, que cada uno tenemos nuestras circunstancias. Y además también, Raquel, y estoy súper de acuerdo, decías que, bueno, pues esta pandemia nos está poniendo a prueba y pone a prueba también nuestra cultura. ¿Y qué significa esto? Que de alguna manera cambiamos nuestras prioridades y también estamos, de alguna manera, viendo las cosas de forma distinta. Hasta hace relativamente poco que hablábamos mucho de planning, ¿no? De planificación. Y hoy, ¿por qué lo sustituimos? Experimenting, ¿no? ¿Y cómo se traduce? Cuando hablamos de estrategia, pues ya hablamos de estrategia que vamos pulsando día a día, ¿no? Es una estrategia muy táctica. Antes hablábamos mucho de control y hoy vamos más a confianza. O, no sé, todos estamos haciendo una maratón, pero sprintando como haciendo update digital para evolucionar nuestros modelos de negocio. Y, por supuesto, revistemos conceptos como vulnerabilidad, como fortaleza y, en nuestro caso, el de liderazgo, como primer paso para cuidarnos y conectar. Entendiendo que el liderazgo empieza de dentro a fuera. Y creo que esto es relevante, ¿no? Empezamos desde dentro hacia afuera y si queremos conectar con los demás es imprescindible que sepamos conectar con nosotros mismos. Y en esta evolución del concepto de liderazgo nos ha ayudado muchísimo un marco que nos da el filósofo americano Ken Wilber, que posiblemente muchos conozcáis, ¿no? Y él interrelaciona dos variables. Es muy simple y muy potente. La primera variable viene determinada por si la vivencia es interna o externa. Y la segunda es si la experiencia vital es individual o colectiva. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Una vivencia individual e interna, ¿qué es? Es una creencia, es aquello que yo creo. Un ejemplo, pues yo puedo creer que se me valora mucho si cuanto más trabajo, más se me valora. Cuando esta vivencia individual es externa, ¿en qué se traduce? En comportamientos. Con lo cual, un comportamiento podría ser, ¿qué haré con esta creencia? Pues posiblemente hacer más horas que un reloj.
Cuando vamos ya a la dimensión colectiva, si esa creencia individual la comparte Judith y Raquel y tú, Ignasi y Ana y todos nosotros, ¿de qué estamos hablando? Ya no hablamos de creencias, hablamos de cultura. ¿Qué cultura tendrá esa compañía? Presentismo. Y ya lo último, la última variable es ya cuando es externa y además es colectiva. Y aquí lo que tenemos es, en lugar de comportamientos, tenemos políticas y procedimientos. ¿Y dónde venimos? Pues de gestionar mucho certitud, ¿no? Con políticas y procedimientos muy claros. Dentro y de estas están muy las job descriptions, ¿no? Pero como decíamos, estamos en el experimenting, ya no en el planning, ¿no? Y una política que teníamos antes era job descriptions y vemos que es que el siglo XXI y sobre todo post-pandemia ya no va de job description, va de job crafting, ¿no? Y yo creo que la broma que nos hacíamos en el área de personas sobre cómo seleccionar un candidato, que es muy conocida, ¿no? Si tienes muchos candidatos y poco tiempo, haces entrar en una habitación con ladrillos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el candidato? Tú lo observas. Si cuenta los ladrillos, ¿dónde va a ir? Contabilidad. Ah, pero cuidado, si los cuenta otra vez, seguro que va a auditoría. Pero si hace Photoshop es marketing, ¿no? Y si arregla los ladrillos rotos, entonces va a ir a mantenimiento. O si los transporta, logística. Simpatiza con ellos, esto es el área de personas. Y si alguien se está preguntando, bueno, habrá algún candidato que no hará nada con los ladrillos, no os preocupéis, el modelo lo tiene todo pensado porque entonces seleccionamos un manager, ¿no? Bueno, esto es una broma, pero esto ya no va así, ¿no? Ya no va así. Va de cambiar de mindset. Y el verdadero mindset en las compañías y en el área de personas es darle la vuelta al paradigma. Y cuando lo hacemos, en realidad lo que estamos viendo es la organización desde un ángulo distinto, con todas las posibilidades que nos da el talento de las personas, creando ecosistemas donde el trabajo tiene significado y sentido y donde el talento es talento de verdad. Y en todo esto, que empieza por cuestionarse una creencia, cuáles son nuestras creencias y ver de estas creencias si hay algunas limitantes, nos hemos dado cuenta que estábamos mucho en el competir y muy poco en el colaborar. Y esto que hay proverbios maravillosos, hay uno africano que a mí personalmente me encanta, que es, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Y el siglo XXI es que va de ir juntos, va de colaborar. De la pandemia saldremos juntos, no va de que yo lleve la mascarilla y tú no, o no va de que se vacune el vecino del quinto y yo no, ¿no? Vamos a salir juntos, como de todos los retos importantes que tenemos que abordar en este siglo, ¿no? Temas de sostenibilidad del planeta, de contaminación, de polución, el hambre en el mundo, las injusticias, todo esto vamos a salir juntos, ¿no? Entonces, bueno, va un poco de colaborar, y colaborar implica cuidar, implica compartir, ¿no? Y todo esto, cuando estás realmente colaborando, y que no es fácil y no es evidente, cuando estás realmente colaborando, encuentras regalos increíbles, desde lo más práctico, que co-creas soluciones, y cuando co-creas una solución te implicas mucho más y te comprometes mucho más en ella. Yo creo que todos hemos hecho, un upgrade digital, hemos revisitado conceptos como flexibilidad o evolucionado el empowerment, hasta temas mucho más emocionales. ¿Y qué puede ser emocional? Pues sentirnos cuidados y cuidar y sentirnos acompañados, ¿no? Y sobre todo fomentar un optimismo responsable. ¿Y por qué? Porque al final el optimismo responsable, por supuesto, es una manera, una actitud vital y una manera de cómo vemos el mundo, ¿no? Y hay quien ve el vaso medio lleno y te contagia su optimismo, pero también hay gente que lo va a ver siempre medio vacío. ¿Y qué ocurre? Que además suele pasar que se ahoga en ese vaso de agua, ¿no? Ya sabemos que la vida no es perfecta, pero no hay por qué empeorarla con una visión pesimista de las cosas. Porque cuando estamos en el día negro, ¿no? El día pesimista, ¿qué nos ocurre? Nos instalamos en la queja. ¿Y qué hace la queja? Muy grande al problema. Y a nosotros nos hace muy pequeños. Pero si le damos la vuelta, sentido del humor, perspectiva, ¿no? Y ver que podemos cambiar y que tenemos que aceptar, entonces el problema se hace un poco más pequeño y nosotros crecemos. Con lo cual, ya en síntesis, ¿no? El siglo XXI va de colaborar y, por lo tanto, todo esto empieza con una creencia individual que al final hace revisitar, ¿no? Cómo te comportas, el impacto que tiene en la cultura y cómo evolucionamos en políticas y procedimientos. Muchísimas gracias, Aurea. Súper interesante. Me quedo, bueno, hay varias cosas que me gustaría resaltar. Una, me ha parecido muy interesante, por supuesto, la metáfora esta de la tormenta, ¿no? Que estamos en la tormenta y que ligándolo con cosas que comentaba Raquel antes, ¿no? Es decir, bueno, la tormenta nosotros nos enfrentamos algunos con un transatlántico y otros con un pequeño velero y otros, no lo has dicho, pero podría ser un patín de estos de playa también, ¿no? Es decir, cada uno, pues mira, hace lo que puede. Pero eso lo ligabas al final con decir, pero lo que puede no significa competir, sino que tenemos que pensar en hacerlo con los otros, colaborar, y eso significa un montón de
elementos, como comentabas, pues de emociones, como puede ser el ponerse en lugar del otro, la idea está realmente de colaborar, ¿no? Y olvidarnos del competir, el colaborar. Otra cosa que me parecía muy, muy interesante es varias dicotomías que has utilizado. De hecho, hablabas, por ejemplo, desde el planning al experimenting, hablabas del control, pasar a la confianza, hablabas de fortaleza o la pretensión de fortaleza y plantear y exponer nuestra vulnerabilidad, y cómo todo eso nos lleva a repensar las prácticas, no solo de recursos humanos, porque obviamente ha sido mucho más allá de eso, sino de cómo nos relacionamos con los demás en las organizaciones, cómo pensamos las organizaciones, cómo pensamos el rol de las personas en las organizaciones y cómo repensamos esa palabra que todos tenemos en la boca, pero que muchas veces no le damos el sentido que tú le estás dando aquí, que es la palabra de liderazgo, la noción de liderazgo, ¿no? Y cómo la situación que estamos viviendo y cómo revertir no revertir, pero poner el énfasis en esas dicotomías, en todos esos elementos de experimentación, de co-creación, de vulnerabilidad, de sensibilidad, nos lleva a pensar de manera definitiva el liderazgo de una manera diferente, ¿no? Así que, bueno, maravilloso. Volveremos también de nuevo a algunas de las cosas que nos comentabas. Muchísimas gracias, Aurea. Ahora me gustaría dar la palabra a Ana Artazcoz. Ana es socia fundadora de Moltacta, creada en 2008. Y ahora presentará muy brevemente la empresa, porque quizás a diferencia de las otras, pues quizás no es tan conocida. Algunos que estamos en el mundo de lo social sí conocemos Moltacta desde hace tiempo y es un ejemplo a seguir en muchas cosas, pero lo escucharemos de Ana, ¿vale? Que tiene básicamente la misión de promover oportunidades de inclusión a personas diagnosticadas con un problema de salud mental a través de la gestión de una cadena de tiendas outlet. Nuevamente nos sugiere un libro que muchos quizás conoceréis, que es maravilloso, un libro de Bob Chapman que se llama Todo el mundo es importante, completamente relacionado con lo que estamos hablando hoy. Y también nos ofrece una frase de Robin Sharma, que es la siguiente: una empresa no es más que una iniciativa humana que une a varias personas en torno a algún sueño maravilloso que las anima a expresar sus talentos al máximo y aportar un gran valor a aquellos a los que sirven. Muy bonita frase también. Ana, nos gustaría que nos explicaras un poco cómo se cuida en la distancia a un colectivo de trabajadores en una organización como Moltacta. Que es un colectivo, como hemos dicho, puede ser especial, pero creo que hay muchísimas cosas que quizás podéis compartir de vuestra experiencia alrededor de flexibilidad, aceptación, adaptación, soltar, y que nos puedan servir también como ejemplos o como inspiraciones para otras organizaciones, ¿no? Como las que estamos hablando hoy en día. Bueno, buenos días. Gracias por este espacio de participación. Como decía Ignasi, Moltacta es una empresa social que tiene un objetivo principal, que es la inserción de personas de este colectivo, personas diagnosticadas con un trastorno mental, que es un colectivo muy estigmatizado en nuestra sociedad, muy invisible, y que para nosotros era relevante darles un espacio, un lugar de trabajo real, ¿no? y que verdaderamente les pudiera generar un lugar en nuestra sociedad. Moltacta, en realidad, lo que promueve también es la construcción de una empresa que sea saludable para todas y cada una de las personas que trabajamos en ella. No podemos poner únicamente el foco en las personas con un trastorno de salud mental, sino que cada uno de los miembros de nuestro equipo es importante. El lugar de trabajo tiene que ser algo más que un sueldo a final de mes. Tiene que ser una oportunidad verdadera de crecimiento personal. Y para ello, antes de la pandemia, nosotros ya llevábamos tiempo desarrollando acciones específicas enfocadas en esto, porque nuestro modelo de negocio, que está basado, como decía Ignasi, en una cadena de tiendas outlet de la mano de Inditex en el programa For and Front y con otras marcas catalanas,
el trabajo que se lleva a cabo es directamente la atención al público, en lo que es la venta, el proceso de venta, etcétera, pero todo el proceso de crecimiento interior, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal, lo íbamos incorporando a través de cursos de mindfulness para generar esta mirada hacia el interior y no siempre focalizada en el exterior, ¿no? Entonces, previamente a la pandemia y a la declaración del estado de alarma y el confinamiento, nosotros ya habíamos podido desarrollar con todos los equipos estos cursos de mindfulness en los que ya empezábamos a echar un poquito de raíz en dónde nos podíamos sujetar, ¿no? Ante lo que es el día a día a nivel laboral y a nivel personal, ¿no? Cuando estalló el estado de alarma, nos vimos obligados a cerrar las 5 tiendas. Todo el mundo se tuvo que quedar en casa y, como podéis imaginar, la preocupación de nuestro personal, que se tenía que quedar en casa encerrado sin saber cuánto tiempo, nos generó pues, cierta preocupación, ¿no? Porque en ningún sitio se explica cómo cuidar a distancia a un equipo de 70 personas. Pero basándonos en lo que habíamos venido trabajando, miramos hacia nuestro interior y encontramos de inmediato la respuesta, ¿no? En realidad, la distancia no existe si conectas en aquel espacio donde todos somos uno. Entonces, sentimos que proponer una meditación diaria a la hora en que estaríamos abriendo las tiendas, es decir, a las 10 de la mañana, nos permitiría situarnos a todos en este espacio al tiempo, ¿no? Era una manera de que, a pesar de que estuviéramos separados, no nos sintiéramos solos. Si en lugar de dejar que nuestra mente contemplara con asombro, ¿no? y con miedo todo lo que estaba aconteciendo en el exterior, conseguíamos poner en práctica y girar durante un rato al día la mirada hacia este interior, seguro que podíamos compartir esa paz y esa serenidad en esta época, ¿no? tan inédita. Entonces, invitamos al equipo, cada mañana les enviábamos esta meditación, a las 10 de la mañana nos conectábamos todos y fuimos viendo cómo evolucionaba y cómo veíamos que las experiencias son una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y el confinamiento nos ofrecía la posibilidad de disponer de tiempo. Es un bien que es realmente tan escaso en la acelerada y cargada vida que todos llevamos, que parecía, a pesar de lo dura y lo difícil que era la situación, era un regalo, ¿no? Contar con tiempo, ¿no? Y que era preciosa la manera de emplear una parte de este tiempo para ensanchar nuestra visión de la vida a través de estas reflexiones diarias, ¿no? El feedback que recibíamos de los compañeros, el poder conectar, el poder parar ese mental que está continuamente activo a través del pensamiento y poder serenarlo, ¿no? Bajar el volumen de esta radio para entrar en este espacio de silencio, fue lo que durante el confinamiento permitió mantener un equilibrio bastante interesante y experiencias conmovedoras, ¿no? Pero lo que también puso de relieve, y es algo que para nosotros era sorprendente, era que, si bien nuestra preocupación se focalizaba en las personas con un diagnóstico, ¿no? por problemas de salud mental, justamente estas personas que estaban igual más acostumbradas a haber sufrido crisis o brotes o situaciones más complicadas en su vida, no se veían tan afectadas y, en cambio, personas, trabajadores que no tenían el diagnóstico eran las que sí que estaban más al borde, ¿no? Al límite de estos ataques de ansiedad, de depresión, de angustia, de miedo ante lo que acontecía en el futuro, ¿no? Y esto lo que puso de relieve claramente es esa vulnerabilidad, es decir, nadie estamos libres de ser vulnerables, ¿no? Y sentirnos vulnerables, en realidad, lo que nos hace es ser compasivos ante lo que el otro puede estar pasando, ¿no? Y justamente se revertía la situación que vivimos de manera cotidiana, de que siempre tenemos que mirar a las personas con problemas de salud mental para ver cómo cuidarlas. Y en este caso eran ellos los que nos contemplaban, ¿no? Diciendo, también vosotros sois vulnerables ante una situación delicada y dura, ¿no? Entonces, esto nos pone en una tesitura, yo creo que a nivel de la humanidad, de sentir que esa vulnerabilidad está en todos y cada uno de nosotros, y que cuidarnos es un elemento esencial
primordial si realmente las personas de tu equipo, las personas de tu empresa, como dice en el libro de Bob Chapman, todas las personas importan, porque cuando amas a alguien, cuando alguien nos ama, nos cuida. Entonces, tiene que ser algo verdaderamente intrínseco a nuestra acción cotidiana dentro de lo que es una gestión profesional. Muchísimas gracias, Ana. Perdonad un momento, llamaban a la puerta. Muchísimas gracias, Ana. De nuevo, pepitas que son, a ver, como gemas que de hecho que dejas y que ha ido pasando anteriormente con Ana y con Raquel también, ¿no? Yo creo que el énfasis en que todos somos vulnerables, sin duda, ¿vale? Y yo creo que de lo que nos has explicado es precioso, pero aparte como muy importante de escuchar. Tendemos a poner estereotipos en un número muy importante de personas que consideramos que son vulnerables, y yo creo que una de las cosas fundamentales que nos explicas y que debemos retener y que debemos recordar y que debemos trabajar a nivel individual y a nivel colectivo es sin duda el reconocer nuestra vulnerabilidad y no tomar la vulnerabilidad como una fragilidad o como una debilidad, sino la vulnerabilidad, y reconocer la vulnerabilidad puede ser una fuente de crecimiento y también de cuidado, de compasión al otro, porque si no, no es posible eso, ¿no? Varias cosas que me parecen también muy interesantes, por supuesto, es lo que comentabas vinculado con la meditación, vinculado con la mindfulness, esta idea de que tenemos para sujetarnos en el día a día, ¿no? Y yo creo que los ejemplos que comentabas de personas que en principio consideramos que son más frágiles, como quizás tenían eso, porque lo han tenido que trabajar, quizás a nivel individual, familiar, quizás lo tenían, y otros que nos consideramos como más fuertes, pues quizás ahora lo que hemos visto, volviendo a la metáfora de ahora antes, que la tormenta nos ha revelado de manera muy clara que el cimiento no era tan fuerte, ¿no? Y que tenemos que trabajarlo porque, en definitiva, todos somos vulnerables, ¿no? Y eso requiere que nos cuidemos, que nos dejemos cuidar, y quizás algo que lo podemos salvar después conjuntamente, es algo que comentábamos y que ha ido saliendo de manera repetida, ¿no? Que es cómo hago para combinar en organizaciones como puede ser Moltacta, pero también en ISDIN, ISS y el Banc de Sabadell, elementos que parecen contradictorios. Podría ser el cuidado, sí, bueno, pero yo puedo decir, bueno, pero esto requiere tiempo, esto requiere exponerme, esto requiere que los otros me vean como vulnerable, ¿no? Pero yo al mismo tiempo tengo que cumplir unos objetivos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Y entonces ver cómo, es un poco lo que estamos escuchando hasta ahora, como decir, bueno, no debemos entenderlo como una dicotomía, no debemos entenderlo como algo que está opuesto, porque si lo entendemos así, lo que hacemos es reproducir lo que teníamos, ¿no? El reproducir, el tratar de ocultar la vulnerabilidad y tratar de reproducir formas de organizar que lo que hacen es ocultar quizás el sufrimiento, el dolor, pero está ahí y no se va a marchar. Entonces tenemos que saber cómo lo gestionamos, cómo lo tratamos, cómo lo enfrentamos, cómo lo aceptamos también, ¿no? Y yo creo que en muchas de las cosas que nos comentaba Ana, yo creo que está de manera muy clara. O sea que muchísimas gracias también por tu participación, y luego de nuevo volveremos a estos temas. ¿Vale? Ahora paso a Judith Roig, que es directora de Cultura y Diversidad del Banco Sabadell. Judith es licenciada en Psicología y máster en Recursos Humanos, Transformación Digital de Recursos Humanos también. Nos recomienda un libro que se titula Psychological Safety, The Key to Happy, High Performing People and Teams, de Dan Radecki, que nos comenta que es un estudio sobre el valor de crear entornos seguros
para desarrollar el máximo potencial de las personas, los equipos y las organizaciones. No puede ser una referencia más adecuada, ¿no?, para la sesión de hoy. Y también nos ofrece una frase de Goethe, que sería la siguiente: trata a una persona tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátala como puede ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. Maravillosa frase también. Judith, me gustaría que nos explicaras un poco cómo habéis integrado en el Sabadell la nueva situación en la experiencia del empleado. ¿Qué iniciativas habéis llevado a cabo para cuidar quizás a los que cuidan, ¿no? Sé que una de las cosas que habéis trabajado de manera muy, muy fuerte en los últimos meses es cuidar a los, lo decíamos al principio, cuidar a los managers, cuidar a los gestores, ¿no? Porque muchas veces se puede poner el foco en determinados trabajadores, pero no podemos olvidar que todas vosotras, como decíamos, hemos dicho hasta ahora, también somos personas que necesitamos cuidado, ¿no? Y entonces, ¿qué habéis hecho desde el Sabadell en este sentido? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación y también por la reflexión, ¿no? Hablar de la human centricity pues se ha hecho como un hecho muy relevante, ¿no?, en esta situación, así que celebro poder compartir algunas reflexiones. Hablabas, ¿no?, me preguntabas del tema de la experiencia de empleado. Al final, la experiencia de empleado nos ha servido como para centrar o para vertebrar, ¿no?, el eje de actuación que teníamos que hacer. Tenemos que pensar en 16.000 empleados y cómo hacemos para vertebrar esta actuación en un año que ha sido muy complejo, ¿no? ¿Cómo construimos la experiencia de empleado? Al final es poniéndonos en su piel, ¿no? ¿Qué es lo que sienten los empleados? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? Y así definimos qué queremos que piensen, qué queremos que sientan y qué queremos que hagan, ¿no? Con esto lo que hemos hecho es diseñar la estrategia. Diseñar la estrategia, como decía Aurea, no es una estrategia a años vista, sino que es siendo muy conscientes, empatizando mucho con la situación que tenemos en cada momento, ¿no? Pero la hemos podido coordinar transversalmente, ¿no? Desde prevención de riesgos laborales, que se ve muy explícito, ¿no?, el cómo cuidamos de las personas, pero pasando por comunicación, por facilitar la tecnología, por crear espacios también para que esto ocurra, también los servicios a empleados. Así que lo que hemos hecho es integrar los diferentes elementos pero siempre pensando en el empleado, ¿no?, siempre teniendo en cuenta este elemento. ¿Y qué es lo que hemos entendido, especialmente este año? Pues que la incertidumbre genera mucho miedo, ¿no?, genera estrés, que genera duda. Y estas situaciones, pues, que son muy complejas y que las seguiremos teniendo, no se transitan por generación espontánea, ¿no?, que hay que acompañar, básicamente. Y acompañar, pues, ¿cómo? Con la comunicación, que sea constante y clara. Y hablábamos incluso del concepto de radically human en el tono de las comunicaciones. También dar apoyo psicológico, ¿vale? Hemos tenido también servicios de atención. En estos momentos que comentabais, somos un servicio esencial y que teníamos que dar respuesta desde el primer momento y personas en las oficinas, con lo cual esto ha sido importantísimo. También elementos, ¿no?, como comentabas, Ana, como el mindfulness, con otros elementos, ¿no?, que también ayudan a cuidar. Pero también decíamos, oye, hay que acompañar con la reflexión, ¿no?, porque toca hacer un cambio de mindset. Lo decías, Aurea. Pues en el Sabadell, ¿no?, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, hemos creado una agenda de acompañamiento. Entre otros elementos están lo que hemos llamado Smart Breaks, ¿no?, que son espacios para ayudar a hacer estas reflexiones que debemos hacernos en estos momentos, ¿no? Pues una propuesta de diálogos con buenos ponentes y de voces de dentro de la organización, ¿no?, para ayudar a poner, pues, lo importante por encima de lo urgente, desde lo inspiracional, ¿no?, tocando mucho en la emoción que siento y que propongo, a las perspectivas de hacia dónde vamos, hacia qué cultura vamos, hacia qué organización vamos, hacia qué servicio damos a la sociedad, ¿no? Por otro lado, ¿no?, y me preguntabas, Ignasi, cuando hablamos de cuidado de las personas, al final tenemos un canal potentísimo de distribución del cuidado. Y este canal son los managers.
siempre hablamos pues de lo importante que es el management ahora, pero siempre lo hemos dicho, ¿no? Un buen management al final nos ayuda a tener este cuidado con las personas y también a hacer, ¿no? A hacer posible la continuidad del negocio en un momento tan relevante como ha sido este año, ¿no? El nivel de cercanía que tiene un manager, de impacto que puede tener, sabemos que es altísimo, ¿no? Pero hay que reforzar el qué esperamos de un manager, ¿no? Y uno de los elementos clave esenciales, decíamos que es el ocuparse de las personas. O sea, que está en tu agenda, manager, ocuparse de las personas. No hacen falta quizás muchas teorías de management, las hay, pero lo hemos intentado reducir. Es más un back to basics. ¿Qué tiene que hacer un manager, ¿no? Para cuidar a las personas? Y decíamos, al final es cuestión de escuchar y dar feedback, reconocer. Ahora no hay una palmada en la espalda, se tiene que hacer en remoto, con lo cual hay que pensar otras formas de sentir, que haga sentir a la otra persona que se le reconoce lo que está haciendo. Y otro elemento clave que es el saber empoderar, ¿no? Yo creo que este ha sido un elemento muy importante, ¿no? Hemos necesitado avanzar en algo que ya reclamábamos desde hace tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la satisfacción de las personas mejora cuando sienten que hacen un trabajo de valor, ¿no? Cuando se fijan una meta y buscan por sí mismas cómo llegar a esa meta, ¿no? Porque se sienten capaces, ¿no? Me siento que me están tratando con todo mi potencial, ¿no? Como por eso lo de la frase de Goethe que decía, que os nombré y que has dicho, Ignasi, ¿no? Pues esto pasa, ¿no? Significa que tenemos que pasar del management del control al de la confianza que se ha dado en esta situación, lo ha precipitado. Y para mí esto es cuidar, ¿no? Es cuidar porque estoy tratando como una persona adulta. Te estoy dando la confianza para que puedas avanzar. Y ha sido un aprendizaje esencial, ¿no? Y el cambio, claro, genera un cambio muy radical, ¿no? Porque pasamos de organizaciones paternalistas a organizaciones mucho más maduras y más ágiles, ¿no? Y para terminar, me preguntabas también cómo cuidar a los que cuidan, ¿no? Importantísimo. Y aquí yo diría mismas recetas, ¿no? Hay que acompañar a los managers, a decirles qué esperamos, ¿vale? Esto lo hemos hecho de una forma al revés, ¿no? Básicamente hemos generado mucha comunicación con los managers, o sea, al principio era cada semana, ahora es cada 15 días y un poco explicamos qué es lo que esperamos reconociendo, porque sabemos que muchos lo están haciendo. Entonces, gracias por hacer que todas las personas de tu equipo se sientan importantes. Gracias por escuchar y por hacer sentir conectado con la organización y con el propósito de lo que tenemos que hacer. O sea, por un lado, la comunicación y luego también generar espacios dentro de las propias direcciones que el día a día no nos deja, pues quizás tener estos espacios para reflexionar y lo que sí que hemos creado es unos espacios de reflexión para que se piensen como managers. O sea, ¿cuál es el rol que tengo que tener como manager en esta dirección? Y lo comparto con los managers de mi dirección. En definitiva, ¿no? Es, en resumen, y en resumen de todo, ¿no? Al final es un tema de empatizar y de acompañar. Muchísimas gracias, Judith. De hecho, has resumido lo que iba a hacer yo, ya lo has hecho tú ahora finalmente. Pero creo que me parece muy, muy, muy bonito cómo has ido ligando, bueno, lo que hacéis en el Banco Sabadell sin duda, pero también muy relacionado con lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Entonces, palabras como cercanía, palabras como escuchar, ¿no? Que lo oíamos al principio con Raquel, ¿no? Como acompañar. Y una cosa que de hecho, con lo que me gustaría ahora pasando un poco a un debate con todas vosotras, ¿no? Que es un elemento que comentaba Judith que me parece muy importante, que es cómo pasamos a crear espacios, cómo pasamos a crear, si queréis, utilizo esta palabra, cómo institucionalizamos el cuidado, ¿vale? Entonces tú has hablado de, creo que le llamabais a este concepto de radically human, ¿vale? Pero también, ¿cuál era la palabra que utilizabas? The breaks, ahora no recuerdo. Smart breaks. Smart breaks, ¿vale? Entonces, es como iniciativas que habéis ido
creando, como antes hablábamos con Ana, con la meditación. Y un poco lo comentaba al principio, ¿no? Entonces ahora me gustaría quizás, podemos hacerlo en orden revertido, ¿no? Empezando contigo, Judith, después pasar a Ana, Aurea y Raquel, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, de nuevo es algo que yo creo que está implícito y algunos de vosotros lo habéis hecho de manera más explícita, ¿no? Que cuando hablamos de cuidados, entender que precisamente lo que estáis haciendo es ponerlo, o sea, tratar de institucionalizarlo, que no sea una cuestión individual, que no sea Judith, que hoy me siento bien y quiero ayudar a alguien, ¿no? No es eso, o sea, va mucho más allá de eso, ¿no? Porque si no caemos en algo que tú has dicho, Judith, y eso me gustaría vincularlo con una cosa que he dicho al principio, que es en un cierto paternalismo. Y la idea es olvidar eso, superar eso, ¿no? Entonces, lo vinculo con una cosa que si recordáis que he dicho al principio, que cuando hablamos de cuidado, hoy hablamos, sobre todo viene del feminismo, ¿no? Y decir, el cuidado hasta ahora lo hemos puesto en casa, ha sido una cosa de las mujeres en particular, ¿vale? Y entonces, una cosa que no puedo dejar de pensar es que precisamente tengamos a 4 mujeres increíbles hablando de cuidados y poner las personas en el centro. Y no sé si es casual, yo diría que no. ¿Y qué nos quiere decir eso, ¿no? Entonces, quizás para acabar os pediré una reflexión alrededor de estos temas. Primero, ¿qué hacemos para institucionalizar los cuidados en las organizaciones? ¿Vale? Y después, para asegurarnos que no sea una nueva forma de paternalismo, sino que trasladar el cuidado como algo que no es cierto, está muy relacionado con la maternidad, pero no debe ser eso, porque si no, todo lo que hemos estado hablando queda como muy limitado, ¿no? No sé, a ver qué os dice esto. Entonces, como decía, empezando contigo, Judith, si te parece bien. Venga, pues vamos. A ver, ¿cómo institucionalizamos esto, ¿no? De la infraestructura de los cuidados, ¿no? Yo lo que veo es que no es posible dar marcha atrás ahora, ¿no? Porque lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido ha sido muy revelador. Nosotros lo conceptualizamos en un concepto más quizás que el cuidado propiamente. Hablamos del smart work, ¿no? De trabajar de una forma diferente, ¿no? Quizás una forma inteligente. ¿Y esto qué significa, no? Pero al final significa tanto estar por algunos elementos que nos ayuden en la productividad como también en la positividad, ¿no? Y esto... Cuando hablamos, ¿no? de todo el tema no solo del cuidado de la salud, sino del well-being, ¿no? del bienestar, tiene un impacto brutal en el negocio y lo sabemos, ¿no? ¿Cómo implantarlo? Al final es cómo cambiar la forma de pensar de la organización y de las formas de trabajar, ¿no? Y aquí hay varios elementos a potenciar, ¿no? Digo algunos y luego lo vamos comentando, ¿eh? Por un lado, Aurea, lo has comentado antes, el tema de crear ecosistemas para tener trabajos que aporten, ¿no? Creo que es esencial y es muy de business, pero necesitamos permitir el desarrollo del potencial de las personas, que pueda ser estimulante y que puedan tener la autonomía, el campo de juego, el desarrollo, ¿no? Que tengan el feedback. Creo que esto es cuidar a las personas, porque vienen a las organizaciones a hacer un trabajo y a autorrealizarse. Y esto para mí es cuidar. Después lo que hablábamos antes, ¿no? Y ligado, ¿no? Con el psychological safety, generar entornos de confianza, ¿no? Y estos son culturas y son pequeños símbolos, ¿eh? que se permitan el error, o que no se penalice el error, que se busque, ¿no? Elementos donde puedo sentirme confortable, en confianza con el entorno que tengo, ¿no? Y para esto, importantísimo el tema de la calidad de las relaciones, o sea, invertir en la calidad de las relaciones. Al final hablábamos que es más del 40% de las palancas de satisfacción de los puestos de trabajo y especialmente la relación, la calidad de la relación con el manager, creo que es en torno al 80 y pico % de la satisfacción, ¿no? Con lo cual, de estas relaciones, con lo cual hay que invertir en management, hacer buenos managers que tengan en cuenta que dentro de su, no sé si job description o job crafting o lo que sea, pero que tengan la misión de cuidar de las personas, ocuparse de las personas, ¿no? Y dirigir equipos con propósito, ¿no? Y fomentar esta colaboración.
Luego hay que hacer infraestructuras, pienso, que hagan sentirte parte de la organización, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque esto es muy psicológico, pero necesitamos generar esta vinculación, ¿no? Y esto es hacerte partícipe de cómo participas tú en la estrategia o en la misión o lo que hacemos, ¿no? Y también esto, ¿no? Toda la parte de la comunicación clara. Hablábamos del radically human, ¿no? Pero es verdad, quizás los discursos muy institucionalizados a veces no llegan y en cambio, ¿no? Cuando se habla más abiertamente, más de la vulnerabilidad, o sea, de decir, ostras, no lo sé exactamente, pero creo que estoy en el camino de hacer hacia allí y hemos hecho algunas conversaciones de estas, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de diversidad con directores generales que hablaban de su propio proceso, yo creo que esto vincula muchísimo. Luego, y voy acabando, temas también de políticas que fomenten un estilo de vida, ¿no? Que nos permitan compatibilizar este entorno laboral, personal, la salud física y la mental. Antes lo decías al inicio, Ignasi, que el tema de salud mental será un tema importantísimo. Creo que el teletrabajo y la flexibilidad y generar organizaciones que puedan permitir la asincronidad, ¿no? Que puedas trabajar de forma más autónoma y colaborar de forma mucho más potente, será clave. Y voy a decir otra cosa que parecerá muy, muy crematística, muy así, pero para cuidar también hay que compensar, hay que pagar, hay que compensar adecuadamente, ¿no? Y esto lo damos muy por sentado, pero también es un elemento que para mí es importante, ¿no? De que se pueda ofrecer a los empleados, que pueden decir, oye, no me siento bien pagado, siempre nos para, pero que sabemos, ¿no? Que hay que cuidar estos elementos también. Muchas gracias, Judith. Ana. Bueno, yo aquí, volviendo a uno de los puntos que indicabas, Ignasi, del hecho de que seamos 4 mujeres las que estemos aquí, yo aquí quería expresar, ¿no? Que en el caso de Moltacta nosotros somos 3 socios, los que hemos creado esta empresa son 2 hombres y una mujer, ¿no? Y sí que es cierto que la mujer incorpora de una manera más natural, puede ser, ¿no? De manera biológica, este cuidado, ¿no? Pero yo creo que es imprescindible un equilibrio. Igual que en la educación de los hijos, tiene que haber un equilibrio entre el rol más masculino y el rol más femenino, porque si no, el cuidado se puede convertir en menospreciar la capacidad y el potencial que tiene la gente, ¿no? O sea, yo creo que cuidar a un empleado tiene que tener estos 2 componentes. Sí que es cierto que desde el punto de vista emocional puede que las mujeres tengamos una mayor capacidad incluso de expresar con palabras lo que son las emociones y de ayudar a la gente a crear este espacio de expresión de estas emociones que te permita, más desde el punto de vista psicológico, vaciar un poco todo ese mental. Pero yo creo que es más relativo al grado de madurez, al grado de autoconocimiento que tiene la persona que está al cuidado de los otros, ¿no? Yo, a favor de mis 2 socios, debo decir que el autoconocimiento que tienen es tan elevado que su actitud de escucha ante uno de los trabajadores se percibe ya como un verdadero cuidado. Porque es una escucha atenta, es una escucha profunda, ¿no? Y entonces esto para mí no está solo en manos de una mujer, está en manos de una persona madura, de una persona con autoconocimiento, ¿no? Con una persona que tenga una capacidad no de ser un jefe, de ser un líder con conciencia, ¿no? De qué es lo que tiene a su cargo. Y lo que tiene a su cargo no es solo cuidar de la salud mental del trabajador, sino que tiene a su cargo de cuidar el potencial futuro de ese trabajador si es capaz de sobrepasar este bache, esta situación o este momento, ¿no? Entonces, yo creo que el cuidado tiene muchísimos componentes y a mí me ayuda mucho siempre el paralelismo a nivel familiar, porque sí que creo que tan importante es el rol de la mujer como el rol del hombre, en qué es lo que aporta cada uno de ellos en el cuidado y en el crecimiento de los hijos, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. Me siento un poco mejor también. Te lo agradezco. No, y me hace pensar en una cosa que comentabas, una frase
de un filósofo catalán que me gusta mucho, Josep María Esquirol, que tiene un libro que se llama la mirada atenta. O sea, no habla de la escucha, pero la mirada, y que la mirada también contiene la escucha precisamente. Y viene a decir algo que comentabas y creo que ha salido de manera muy clara en todas vuestras intervenciones, que es escuchar y mirar atentamente al otro. Empieza sobre todo con la noción de respeto. Es respeto al otro y respeto a mí mismo, pero sobre todo respeto, ¿no? Que es algo fundamental. Vale. Áurea. Me ha encantado, Ana, el matiz que has puesto de madurez, ¿no? Y es verdad, yo creo que al final el cuidar es muy inclusivo, no es excluyente, es muy inclusivo y todos nos necesitamos a todos, ¿no? Y aquí ya hace 150 años un presidente en Estados Unidos, ¿no? Roosevelt, ya nos dijo, people don't care how much you know until you know how much you care. Con lo cual nos habló del care. Pero es que en el 1600, Pascal, ¿no? Matemático francés, también lo dijo de otra manera, ¿no? Es el corazón tiene razones que la razón desconoce, con lo cual el corazón estaba ahí, ¿no? Y Darwin ya nos dijo que ya no es el más fuerte el que sobrevive, ¿no? Sino que es el que mejor se adapta. Y hoy el que mejor se adapta es el que más colabora. Y colaborar va de cuidar, ¿no? Con lo cual solo añadir que creo que el siglo XXI va de cuidar, va de colaborar, va de compartir, ¿no? Y va de incertidumbre, sabiendo que no podemos determinar la longitud de nuestra vida, pero tenemos mucho que decir en su anchura. Muchísimas gracias, Aurea. Raquel. Muy bien, pues hombre, empezando por el final, ¿no? Lo que necesitamos y queremos son personas felices a nuestro alrededor, ¿no? Queremos gente que trabaje con nosotros, sea feliz, se sienta a gusto y bueno, pues para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como ha comentado Judith, empoderar, empatizar, hacer que su día a día sea un día agradable. ¿Para qué? Pues para que haya un mayor vínculo también con la empresa, porque es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos trabajadores vinculados que a su vez vinculen a sus propios trabajadores. Y bueno, y sabiendo que no vamos a volver al 100% como estábamos anteriormente, en el que íbamos todos los días a trabajar y hay una parte importante de teletrabajo, pues yo creo que también es importante reorganizar nuestros espacios y crear espacios para nuestros trabajadores que realmente sean espacios atractivos, ¿no? Espacios de colaboración, espacios de networking, donde ellos también quieran volver a las oficinas para poder realizar este tipo de actividades. Entonces, bueno, otra vez más ponemos al trabajador en el centro y ver de qué manera podemos atraerles y podemos vincularles y generar ese estímulo que a todos nos apetece tener con ellos. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que podríamos continuar durante al menos una hora o dos o más esta conversación. Sé que tenemos que ir acabando. Os quería agradecer a todas vuestra transparencia, vuestra disponibilidad, desde luego, pero vuestra transparencia y sobre todo lo mucho que al menos yo, y estoy seguro que los que nos estén escuchando lo compartirán conmigo, lo mucho que podemos sacar de esta conversación. Muchos elementos que se pueden destilar, que podemos trabajar, nos permiten pensar, repensar muchas de las cosas que hacemos, cómo las hacemos, por qué las hacemos, con quién las hacemos y por qué queremos hacerlas, ¿no? Me gustaría pediros simplemente para acabar, y yo sé que algunos de vosotros ya lo habéis hecho, pero me gustaría volverlo a hacer, que acabarais con una frase que os gustaría dejarla allí para que, como decía, pues para que los que nos escuchen hoy y luego más adelante pueden decir, me quedo con eso y voy a seguir dándole vueltas. Raquel, si quieres empezar tú. Bueno, yo vuelvo al liderazgo, ¿no? Y para mí los líderes, me gustaría dejar claro que los líderes exitosos ven oportunidades en cada dificultad en lugar de dificultades en todas las oportunidades. Entonces, veamos esto como una oportunidad para crear un mundo mejor, ¿no? Y que nuestro entorno sea también más, sea un poquito mejor siempre. Gracias, Raquel. ¿Aurea? En torno a la felicidad, ¿no? Yo creo que queremos ser todos felices, es una responsabilidad que todos tenemos y creo que la medida de la felicidad, si queremos ser más felices, para mí el KPI es cuán agradecidos somos, ¿no? Y cuanto más capacidad tenemos de agradecer, más felices seremos. Gracias. Judith. Pues para hablar de cuidar, dejaría de cuidar no es sobreproteger, ¿no?
si queremos empleados que sean capaces de lidiar en entornos complejos como los que tendremos, necesitamos pues, facilitar que desarrollen todo su potencial y también que sientan que el esfuerzo y la dedicación ha merecido la pena. Precioso. Gracias. Y Ana, para acabar. A mí me gustaría hacer énfasis en la importancia del silencio para conocerse a uno mismo. Si no sabes quién eres, estás actuando desde el mental. Conócete a ti mismo y actúa desde esa presencia que todos somos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las 4. Me animaría a hacer una frase, pero creo que ya lo habéis dicho todo vosotras, así que no lo voy a hacer. Me gustaría de nuevo agradeceros a todas y a todos, muy especialmente de nuevo a las 4, a vosotras 4. También animaros a que sigáis en el espacio, porque seguiremos con nuevas conferencias con este ciclo que prometen ser sin duda apasionantes como lo ha sido esta. Así que muchísimas gracias. Y nos volvemos a ver, espero pronto. Gracias a todas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.